Afortunadamente ya tenemos a todos los participantes aquí presentes, acabo de darme cuenta. Entonces, bueno, pues vamos a dar paso ya sin más a las presentaciones. En primer lugar, le voy a dar la palabra a Rafael Emilio Junen Soway, que es académico dominicano, educador graduado en Ciencias Sociales y geógrafo en estudios urbanos y regionales. Tiene experiencia universitaria como director de investigaciones, decano, vicerrector y es profesor titular. Dirigió el Centro Cultural Eduardo León Jiménez. Trabaja como consultor en planificación urbana, desarrollo regional, gestión ambiental, historia locales y ha recibido el Premio Nacional de Literatura, categoría ensayo, por su libro de geografía crítica, La isla como es. Entonces me doy la palabra. Les recuerdo a nuestros presentadores nada más que son 20 minutos los que se cuentan para la presentación y al final pues tendremos tiempo para preguntas, comentarios y demás. Entonces, gracias. Gracias. Buenas tardes. Agradezco a Laura y a Pedro San Miguel por haber propuesto esta presentación y, por supuesto, a los organizadores de estas jornadas por haberla aceptado. Les voy a comentar el libro Con la Palabra de Dios, de la autoría de Roberto Casá. No es común encontrar libros caribeños que integren de manera adecuada el rol de la cultura como uno de los principales condicionantes de los hechos históricos. Aún menos usual es que el análisis se centre en un movimiento religioso de origen campesino surgido en una comunidad empobrecida, aislada y marginada de la República Dominicana. Con la Palabra de Dios estamos frente a una obra de más de 600 páginas que es el resultado de la investigación social más abarcadora del liborismo, movimiento religioso popular fundado en 1908 por Olivorio Mateo, quien fue acribillado 14 años después. Sus creencias y prácticas sobrevivieron y han persistido a través del tiempo, llegando, aunque debilitadas, hasta nuestros días. Casá logró integrar los procesos económicos, políticos y culturales que podrían explicar el origen, la consolidación y la trascendencia de este movimiento religioso. Para lograr esta tarea, no solo estudió la evolución del liborismo, sino también los principales territorios de su accionar y los factores externos de su entorno. Con todos estos elementos en juego, Casá pudo construir el espacio liborista, una categoría que no aparece identificada con este nombre en el libro, pero que encaja perfectamente dentro del método histórico crítico y de la geografía crítica. En ese espacio abstracto y concreto a la vez, han convivido y todavía conviven las creencias del liborismo al interrelacionarse con los otros aspectos y factores antes mencionados. Casá demuestra en este libro que es factible dotar de significado histórico a una movilización colectiva, cuyo referente básico se situaba más allá del mundo terrenal. En otras palabras, pudo introducir los contextos necesarios para situar el liborismo en el interior de la formación social dominicana y en el entorno del Valle de San Juan y zonas aledañas de esa región. De esta manera, este libro aporta nuevos conocimientos para el desarrollo de la historiografía dominicana en tres importantes temáticas: la metodología de investigación social, la historia oral que reconstruye la memoria colectiva y las historias locales y regionales. Con la ayuda de la historia oral y la reconstrucción de la memoria colectiva, Casá detecta la dimensión social que tiene la memoria, considerándola como un ingrediente más del análisis sociohistórico y susceptible de convertirse en objeto historiográfico, en vista de que existen fenómenos culturales colectivos que pueden influir o interrelacionarse con el comportamiento político, económico y social en general. Esto se explica en el libro de esta manera. Si bien el liborismo no puede verse al margen de la realidad social, tampoco este movimiento
era un producto inmediato de dicha realidad. Por otro lado, aunque la prédica de Liborio era fundamentalmente religiosa, su evolución está vinculada con muchos de los procesos de la historia local, regional y nacional. La determinación de dichos procesos es también una notable contribución de esta obra. De los 19 capítulos que conforman el libro, hay algunos dedicados específicamente a la historia local y regional, los cuales hacen referencia a la vida de la gente común, con descripciones y explicaciones del orden social visto desde abajo. Particularmente, Casá se detiene a observar aquellos símbolos que tienen el poder de crear lealtades y sentimientos de pertenencia. También se presentan las vivencias de la sociedad campesina y se muestran sus aspectos culturales predominantes. Casá reconstruye los escenarios de la cotidianidad de la vida rural basada en la sobrevivencia, donde la religiosidad popular funcionalmente se articulaba con las relaciones políticas y sociales de la vida diaria. Es esa religiosidad la que propugnaba un ideal de la vida buena y alejada de interferencias mercantiles y estatales. De esta manera, sus conclusiones se alejan de la visión conservadora que presenta lo popular como ignorante, lleno de supersticiones y hasta vulgaridades. Al examinar las dinámicas socioterritoriales, el estudio dedica un especial interés en determinar las debilidades del proceso de modernización a principios del siglo XX, lo que permitió una recomposición de las relaciones precapitalistas de la agricultura en la región. Estas debilidades crearon resquicios por los cuales se colaron respuestas contradictorias con los grupos o estamentos de poder. Muchas de esas respuestas importantes provinieron del ámbito religioso popular. En síntesis, son tres los momentos claves de esta investigación. Primero, establecer como marco explicativo las condiciones macrohistóricas del movimiento religioso. Segundo, integrar en ese marco las claves del fenómeno religioso del liborismo. Tercero, analizar las consecuencias de ese movimiento religioso y social, tanto en el territorio como, según lo indica la historia local, regional y nacional. Pero lo crucial, y el mismo Casá lo acepta, se encuentra en el segundo momento, es decir, cómo integrar en el marco macrohistórico al fenómeno religioso del liborismo. Y él llama a este punto la mayor dificultad de su estudio, es decir, cómo partir de la mentalidad campesina que creía la lucha entre el bien y el mal, para así entender el fundamento del liborismo a favor de seres bondadosos versus fuerzas espirituales en competencia, y cómo su conexión con valores éticos llevó al movimiento religioso a canalizarse en un movimiento social. De ahí, el investigador concluye que el liborismo no fue un resultado directo de las relaciones de producción, ni guardó relación con problemas sociales directamente. Tampoco surgió en vinculación directa con otros choques sociales, sino por la debilidad de las fuerzas modernizantes de principios del siglo XX. Esto es, no hay determinaciones mecánicas para explicar las condicionantes del liborismo. Lo que hay son esos resquicios, esos intersticios dentro de un contexto histórico que son como atajos por donde se expresan las manifestaciones culturales. Así, con este ampliado arsenal conceptual metodológico, la obra va destruyendo mitos y construyendo formulaciones más cercanas a la realidad social y cultural que se estudiaba. Llegando a sus conclusiones, el libro considera que Liborio y sus seguidores estaban muy lejos
de ser denominados salvajes, delincuentes, animales, locos, vagos, bandidos y otros epítetos despectivos y prejuiciados que se difundieron y aún persisten para justificar la necesidad de silenciarlos o eliminarlos según lo que pedían los grupos de poder. Frente a esas afirmaciones que aparecen en numerosos textos y hechos analizados en este libro, Casá concluye que los liboristas mostraban conformidad con el entorno agrario tradicional, pero al ser agredidos por los poderes sociales y políticos, defendieron sus prácticas, aunque ellas fueron estigmatizadas por ser contrarias al progreso, como decía la narrativa dominante. En otras palabras, fue la acción estatal la que atribuyó contenidos políticos al liborismo, y estos contenidos contribuyeron a politizar el movimiento religioso. Con la palabra de Dios es un libro extraordinario que aborda un fenómeno único en la historia de la República Dominicana. La historia de ese movimiento casi desaparecido se relata precisamente para darle voz a los sin historia y para demostrar, según la tesis 13 de Benjamin, que considera la reconstrucción de la memoria como una herramienta de resistencia contra las versiones oficiales de la historia. Y todo esto lo logra mediante la valoración del legado del mundo campesino a través del entendimiento de la acción religiosa y social del liborismo. Este libro es un llamado de atención a muchos autores liberales que persisten en infravalorar a los pobres de ayer y de hoy con prejuicios, calumnias y mentiras. También es una crítica a los historiadores marxistas por su indiferencia hacia las temáticas campesinas y por su desdén en el tratamiento de los factores culturales en el análisis histórico. La singularidad y el valor de esta obra provienen del esfuerzo de su autor para lograr concretar su método histórico crítico de investigación social, integrando todos los procesos propios de una temática desafiante y con una debida comprensión del factor cultural dentro de dichos procesos. La valoración de la mentalidad campesina de esa época y la reconstrucción de la memoria colectiva complementan su análisis histórico regional para esclarecer un fenómeno tan específico y significativo como el liborismo. Este libro de Roberto Casá estimula la realización de nuevos enfoques transdisciplinarios que integren diversas perspectivas para una comprensión más profunda y completa de las dinámicas sociales que se concretizan diacrónica y sincrónicamente en las escalas local, regional y nacional. Muchas gracias. Muchas gracias por esta presentación. Me disculpo porque no dije cuál era el libro que iba a presentar, que es, bueno, ya lo mencionó, Con la Palabra de Dios, de Roberto Casá, publicado por el Archivo General de la Nación y la Universidad Autónoma de Santo Domingo, ¿no? Que tuvimos el honor de contar con la conferencia hace ratito. Bueno, entonces ahora vamos a pasar a la presentación del libro Con aroma de copal, los mecanismos de la fe, el santuario de la Virgen del Carmen en Catemaco, que tenemos a tres de los compiladores quienes van a presentar, ¿no? Francisco González Clavijo, Alicia Urbina González y Juan Soto del Ángel, a quienes les damos la palabra. Son de la Universidad Veracruzana. Muchas gracias. ¿Se nos escucha? Sí, se escucha muy bien. Ah, muy bien. No se ven, eso sí. No sé si puedan activar su cámara. ¿Van a compartir pantalla? Muchas gracias. Voy a compartir pantalla. Permítanme un momento, por favor. ¿Sí se ve? Ya, ahora sí. Ok, me quedo ahí. Este libro es el resultado de una investigación que por años se fue haciendo. Cuando yo estudié mi doctorado en Historia del Arte, el doctor Jorge Félix Báez me insistió en que si quería conocer verdaderamente las fiestas y la tradición, que me fuera a Catemaco, porque yo estaba haciendo una investigación en la cuenca del Papaloapan.
me interesaba mucho las fiestas en esa región. Pero él me dijo, vamos, me llevó un día a Tlacotalpan y me dijo, a Jalapa, y me dijo, vamos a mi oficina. Y me dio como 6, 7, 8 libros y me empezó a hablar de la etnografía. Y a partir de ahí estuve 3 años trabajando en Catemaco con una problemática que a él le interesaba mucho y que yo me insistí también, que creía que era muy importante, que era la relación que había entre la religiosidad popular de los Popoluca y lo que es la iglesia como institución. Encontramos que habían unas dinámicas muy fuertes ahí de rechazo. Incluso dentro de la iglesia decía, hay que de enseñar la verdadera fe. Y a partir de ahí, él me fue guiando poco a poco en esas dinámicas e interacciones que habían en esa comunidad. Y cuando llegaban los peregrinos y la relación con la iglesia como institución, al extremo que la gente va ahí por las limpias. Y lo que hizo la iglesia fue, pues quitó la escalera para que no pudieran subir los peregrinos a hacerse las limpias frente a la Virgen, porque eso estaba mal visto para ellos y no era algo considerado una práctica que dentro de la iglesia se debería practicar. El libro parte de la etnografía crítica y en este caso hicimos historias de vida a partir de la concepción de Jorge Aceves. En este sentido trabajamos también todo lo relacionado con poder a partir del concepto de Foucault, y lo más interesante teóricamente fue la teoría de Jorge González de frentes culturales. A partir de ahí fue que nosotros fuimos manejando, haciendo el trabajo. Pero algunos me decían, ¿pero qué tiene que ver con eso, con el Caribe? Y hay una definición que voy a dar de Caribe, que a lo largo de los años, a partir de la Cátedra del Caribe de Yolanda Wood en Cuba, fuimos manejando, y de Tomás Fernández Robaina en la Biblioteca Nacional, con el cual también tuve la oportunidad de trabajar, donde maneja algo así en una abstracción, se lo voy a decir, y es así, siempre que se piensa en el Caribe, la gente cree que el Caribe es las islas que están bañadas por el mar Caribe, y el Caribe es eso y mucho más. Si nos vamos a las definiciones que encontramos en sitios electrónicos, la gente considera que el Caribe es un lugar intenso, de un intenso sol, de playas, ron, habanos, rumba. Pero el Caribe es eso y mucho más. El Caribe, y esa es una definición esencial, es una zona nodal que incluye regiones de la zona insular, pero también continental. El Caribe es una zona simbólica cargada de matices, hibridación, donde se superponen capas culturales, donde se filtran infinidades de lenguajes, fenotipos, formas de amar, sentir, caminar. En este sentido, todo esto se puede ver y se puede recuperar a partir de la experiencia de transculturación, el concepto mismo que Fernando Ortiz maneja en su libro de Contrapunteo del tabaco y del azúcar de 1940. Fernando Ortiz define la transculturación como un proceso de transmutaciones culturales ocurridas por el contacto entre personas culturalmente diferentes, que a partir de su encuentro se transforman en algo propio, entendiendo el mundo, entendiéndose a partir de nueva naturaleza. Este contacto que se da entre lo nuevo y lo que llega del exterior y lo original, se da un toma y daca. La transculturación como un proceso de cambio, generación cultural, y a su vez como una síntesis, donde toda herencia humana es un fenómeno binario. Dos producen, un tercero que nunca es igual a sus progenitores. Entonces, en este sentido, encontramos que sí, si bien en Veracruz, en general, cuando se habla de Caribe, vemos a Puerto de Veracruz, Mata Clara, Yanga, Medellín, la cuenca del Papaloapan y todas sus zonas adyacentes. También, aun cuando están los Tuxtlas, ahí encontramos que está una herencia muy típica que se ve en todo el Caribe. Si en Cuba le llamamos santería, candomblé o reglapalo, en Haití le llamamos vodú, o en Brasil, candomblé, en Tlacotalpan están los brujos, y las prácticas culturales que pudimos ver a lo largo de 3 años de los brujos son prácticas culturales que sí están en esencia con las mismas características como las encontramos en el resto del Caribe.
Es más, el Caribe, en la zona continental, que también tuvimos la oportunidad de ver, hay Caribe en Venezuela, en Colombia, en República Dominicana, hasta en Uruguay encontramos prácticas culturales que están relacionadas con el Caribe. Y esa particularidad de ver el Caribe nada más por las islas bañadas por el mar Caribe, creo que es un estereotipo que cuando vemos la cultura en todo su enriquecimiento y toda su grandeza, vemos que es mucho más allá. Y eso es lo que recoge el libro este. El Caribe como esa zona nodal, como esa zona de encuentro. Y en Catemaco, esa riqueza cultural y ese encuentro de culturas y esas prácticas culturales de los brujos que hacen que se relacione identitariamente con todo el resto del Caribe como zona nodal. Y vimos ahí los brujos como estos personajes que se han otorgado ese título, esos misterios y esas riquezas que ellos consideran que tienen y las tradiciones que ellos guardan, y que la gente al hacerse las limpias llegan y salen de ahí con cierta limpieza. ¿Y por qué con aroma de copal? Por ese gran aroma que transmite el ambiente que se genera a partir del copal cuando uno está dentro de la iglesia y cuando están en los rituales. Y la Virgen del Carmen, ya todo, pues, bueno, se conoce como la Virgen de María del Monte Carmelo, una de las diversas vocaciones de la Virgen María, denominación procedente de veneración del Monte Carmelo. Entonces, de ahí nos interesó mucho estar metido ahí. Fueron 3 semanas vinculados, registrando solamente el encuentro de jaraneros, porque dentro del encuentro y las procesiones de la Virgen del Carmen también está un encuentro que es el encuentro de jaraneros. Y ese encuentro de jaraneros también tiene que ver con lo que se da en la cuenca del Papaloapan, con lo que se da en Cuba con la música del punto guajiro y lo que se da en Venezuela con la música llanera. Entonces nos dimos cuenta que no solamente las prácticas religiosas y las contradicciones entre los popoluques, sus prácticas culturales ancestrales y la institución católica, sino que también en la música, en el habla, en todo, nos dimos cuenta que sí, Catemaco era una... habían prácticas culturales que eran esencialmente caribeñas. Le voy a dar la palabra a Alicia Rubrina y a Juan Soto, y después yo voy a hacer un cierre de todo lo que encontramos, que es la parte más sustanciosa de este libro, todo lo que encontramos de las anécdotas que nos mencionan los locatarios. Y esto lo hicimos a partir de análisis de discurso, a partir de la teoría de análisis de discurso de Julieta Heidegger. Entonces, le paso la palabra a mis compañeros y yo haría el cierre con toda la parte más significativa, que es lo que he encontrado a partir de la etnografía. Buenas tardes. También, si me permiten, voy a hacer una presentación. Bien, pues el libro, como acaba de explicar el doctor González, con aroma de copal, se trata de una peregrinación que se hace cada año, cada 16 de julio aproximadamente desde 1946. Entonces se hicieron una serie de entrevistas, como mencionaba el doctor, y se encontraron varias cosas interesantes. Yo voy a hacer una especie de síntesis de lo que contiene el libro. En primer lugar, encontramos la modernidad, las autoridades eclesiásticas y las limpias, es decir, cómo encajan las limpias en este contexto. Y generalmente podemos ver que la gente que va a estas peregrinaciones considera que hay que hacerlas, incluso frente a la Virgen. Es decir, podemos ver cómo una cultura prehispánica se impone también en la modernidad. Y las autoridades eclesiásticas a veces no lo ven con buenos ojos. Ya hablaba el doctor que hubo ocasiones en que les quitaron una escalera para acercarse a la Virgen y eso generó bastantes problemas. Entonces, la modernidad y las autoridades no han podido
contra las limpias, pese a que no estén claramente con ellas. Una segunda parte puede ser el sincretismo y lo negado. Es decir, hay un sincretismo. Está la cultura católica, la cultura cristiana por un lado, y por el otro lado están los brujos. Catemaco conserva esa tradición prehispánica, la brujería. Entonces la fiesta de la Madrecita, es decir, de la Virgen del Carmen, se desarrolla en tierra de brujos. Aquellos que hacen porquerías de las cuales uno se muere. Sin embargo, esos brujos hay que combatirlos con otros brujos, los brujos buenos. Eso es lo que ellos buscan. Es decir, no consideran que la brujería sea mala o en su defecto hay brujos que son malos, pero con ellos nada quieren saber. Lo que a ellos les interesa son los brujos buenos, aquellos que los pueden precisamente librar del problema de los brujos malos. Por otro lado, tenemos del sincretismo a la conversión. Llega el momento en que ya no solamente tenemos nuestra cultura prehispánica o la cultura cristiana, sino que ya llegamos a ser nosotros mismos. Es decir, llega el momento en que ahora nosotros somos ellos y empezamos a hablar mal de las limpias. Las limpias es una tradición de ellos. Nosotros creemos en Dios y nunca las hacemos. Dice Manuel, un campesino encargado del orden de la basílica en el tiempo de las fiestas. Es decir, ya se separa de los peregrinos. Ya no es un campesino, ya no es un peregrino, sino que ahora es alguien que ve las cosas desde la perspectiva en la cual fuimos conquistados. Por otro lado, vimos también el letrado, el mentor de futuros nosotros, es decir, el profesor, ¿sí? Él ya ve las cosas de manera distinta. Considera, por ejemplo, que si la gente se cura, no se debe a que se bañe en la laguna, sino por devoción. Ya ve las maneras de trabajar o las maneras de ser de aquellos peregrinos. Llegan, caminan de rodillas, se bañan en la laguna o hacen otro tipo de rituales, pero eso ya no los cura. Lo que los cura es su devoción, de acuerdo con esta perspectiva. Es decir, llega el momento en que vemos las cosas ya no como nosotros, sino como esa cultura que poco a poco nos fue conquistando. Hay más todavía, podemos hablar incluso de epistemología, cómo se ve en la vida cotidiana. Por ejemplo, también en otra entrevista se nos dice que no se trata nada más de venir, y no se cree en la Virgen nada más por la Virgen, sino que la Virgen es intercesora ante Dios. Recuerdan aquella frase, hagan lo que Él les diga, cuando seguramente ustedes pueden tener presente esa frase que él dice a la Virgen refiriéndose a su Hijo, a Cristo, ¿no? Entonces, consideran que la Virgen no solamente la reconocen a ella, sino que ella es una intercesora ante Dios. Por lo tanto, es la razón por la cual se acercan a la Virgen y en este contexto ya hay alguien que conoce, que puede teóricamente decir las cosas y no nada más desde la creencia. Tenemos entonces dos discursos institucionalizados y sobrepuestos. Por un lado está la cultura cristiana, por otro lado está la brujería, la buena por supuesto, no la brujería mala, y además las limpias, ¿no? O sea, se cree en Dios, en el Dios cristiano, pero también se creen las limpias, se creen los brujos buenos, porque de esa manera se puede sostener, nos puede ir bien. Y la Iglesia Católica, de alguna manera, también está de acuerdo con estos dos discursos. Mientras les haga bien a la gente, mientras les dé esperanza, entonces la Iglesia lo va a ver con buenos ojos. En esta fiesta hay proselitismo político y religioso, es decir, los políticos y la religión aportan, claro, de manera quizá limitada, pero aportan para que la fiesta se haga. Y entonces hay una pizca de autonomía para la gente.
porque ahí pueden comprar y vender, claro, limitado todo al dinero que tengan, pero pueden comprar y vender y además hacer turismo, es decir, vienen de sus lugares en bicicletas, en camionetas, como se pueda, incluso caminando, pero hacen turismo. Entonces hay un cierto nivel de autonomía y de libertad que se puede dar en estas fiestas. Otra de las cosas importantes en esta fiesta son la feria. Se entrevistó también a la gente que lleva a la feria. Entonces, hay grandes avatares para esa venta de ilusiones. Esta gente va a donde haya dinero, a donde haya fiesta, y les cuesta trabajo trasladarse de un lugar a otro, armar y desarmar cada vez que cambian de lugar, pero no tienen remedio, tienen que ir. Si hay una fiesta en un lado, para allá van. Si hay una fiesta en otro, para allá van, porque requieren de recursos económicos. Entonces, donde se haga fiesta, ahí hay que ir y cada vez hay que cargar y descargar todo lo que ello implica. Estarían, como ustedes pueden ver, los caballos, el carrusel de caballos, la rueda de la fortuna, los carros chocones, todo. Esto es una situación bastante compleja para poder montar la fiesta. Entonces, también de eso se habla ahí. Sin embargo, también hay que ver nuestra realidad. Alguien que se entrevistó a un peregrino dice: Dios y Alcohólicos Anónimos me sacaron del perjuicio. Es decir, solamente con Dios y con Alcohólicos Anónimos pudo salir adelante. Y tampoco aquí confían tanto en los médicos y se me iban a trozar las patas, pero no. Es decir, le habían picado 2 víboras y dice, el médico no sabe curar la mordedura del animal. Se requiere de los brujos, insisto, de los brujos buenos, porque dicen que con los brujos malos nada quieren. Finalmente, algo que también debemos tomar en cuenta, consideran los peregrinos que las periferias van por un camino y las grandes urbes por otro. Dice, ellos en efecto hacen limpias, danzan, se hincan, ¿sí? Pero tienen una vida buena. Mientras que en las grandes urbes dicen que van por otro. Hablan de las grandes urbes y aquí les leo cosas de las que viven. Dicen, ellos viven por amor a Dios, los peregrinos. En cambio, en las ciudades ignoran la existencia de un ser superior. Destruyen todo lo que ven y hasta matan, roban, violan, asesinan, se drogan, se emborrachan, son adúlteros. Esta es la perspectiva que tienen ellos de las grandes urbes. Y esto sería todo por mi parte. Muchas gracias. Les cedo la palabra a la doctora Alicia. Gracias. Solo me parece que los interrumpa nada más para decirles que nos quedan 3 minutos para su presentación, para ser parejos con todas las obras que estamos presentando, por favor. Sí, es el doctor Clavijo el que va ahorita. No, si quiere por el tiempo, porque a mí me quedaría haciendo las conclusiones. Para el final. Bueno, no me da entonces... tiempo de hacer trabajo de campo, ya. Ok, entonces, es que quiere dejar de compartir, maestro, por favor. Bueno, en este caso estaré hablando de las consideraciones finales. Con aroma de copal es un texto que revela la fusión del pensamiento religioso, donde la religión popular y el culto oficial convergen para dar paso a la manifestación de la fe. Esa fe que se mueve a toda una población para rendirle culto a la Virgen del Carmen en Catemaco. Cada 16 de julio podemos ver cómo la comunidad acude anualmente a este santuario, situado a escasos 150 metros de la laguna de Catemaco. Se aprecia el sincretismo religioso que combina las antiguas prácticas de veneración a la diosa Chalchihuitlicue, la señora del agua, deidad femenina desde el mundo mesoamericano, con la devoción a la Virgen del Monte Carmelo o Virgen del Carmen, aceptada por la Iglesia Católica. En esa celebración se puede ver la fuerza del ritual, que tiene que ver con el número de practicantes
que realizan este acto colectivo. Es hermanarse por medio de la fe y es ir escuchando los milagros que se socializan al contarse para convertirse en mitos. Y de esta manera se nutre la comunidad para continuar unida desde la fe. Así también, muy probablemente la religión popular no tenga mucho que ver con los preceptos del rito formal e institucional católico, pero la gente ya lo hizo suyo y muchas personas lo empezaron a practicar y se corrió la voz de que la petición o el milagro se cumple. Por lo tanto, hay más gente dispuesta a experimentarlo, por lo que a la fuerza de la repetición se instituyen las prácticas de esta religión popular. En el texto Con aroma de copal se maneja el tema de las identidades colectivas, la celebración de ciertas fiestas y aunque las identidades van cambiando, eso se hace para permanecer. Y las identidades colectivas están relacionadas con un territorio real o simbólico. En el texto se describen los orígenes, el espacio, la laguna, la roca, la música, los vestidos, las comidas, todo es territorio. Y es el territorio de los Tústalas, un territorio donde también se construye de leyendas, de música tradicional, de costumbres, de ancestros, de religión. La fiesta de la Virgen del Carmen es ese espacio geográfico que se renueva y que desde la adoración de la Virgen del Carmen proviene su fuerza espiritual. Y finalmente nos queda preguntarnos, ¿hacia dónde va esta celebración anual? ¿Son tiempos de renovación de creencias? ¿Cómo hacen las nuevas generaciones de teléfono celular e internet con estos fenómenos religiosos antropológicos? Lo que vemos es que estas fiestas no van a terminar porque se siguen transmitiendo de generación en generación. Se han modernizado algunas prácticas, por ejemplo, la forma de llegar de la gente, la forma de vestir, la forma de comer, la forma de hablar de los feligreses, pero su fe se mantiene intacta. Sus necesidades de hacer peticiones también. De hecho, esta necesidad en la actualidad se hace más fuerte porque vivimos un tiempo de crisis familiar, de valores, de inestabilidad económica, de inseguridad. Ahora vemos a la gente que pide por un familiar desaparecido, porque vuelva el migrante, para alejar un ser querido del alcohol, por los hijos, por los pobres, por la enfermedad, por el trabajo. Somos un pueblo de esperanza con pensamiento mágico y este libro describe detalladamente las aspiraciones con demasiada fe. Y es en este compendio de rituales que la gente año con año realiza como podemos describir esta fusión de creencias que se reproducen y se renuevan hacia una deidad femenina que no es sino un tributo a nuestra madre. Muchas gracias. Le cedo la voz al doctor Clavijo. No, yo creo que con esto, por el Bueno, tiempo, muchas está bien gracias. ya. Solo, por favor, un minuto, doctor, porque ya nos pasamos bastante de tiempo para su presentación. Yo les agradezco mucho a Juan y Urbina, que si no hubiese sido por ello, este libro no hubiese concluido. Juan hablaba de un ejemplo que yo quisiera nada más con ese ejemplo cerrar. El señor que lo pica una serpiente, él va primero con el curandero. El curandero le chupa la pierna porque dice que el curandero es quien le puede sacar el veneno. Pero después va con un médico para que el médico lo cure y le tome los puntos. Y después va con la Virgencita para pedirle que le dé vida, que le permita vivir. Es decir, ellos saben en 3 momentos diferentes con quién ir. El médico no le puede sacar el veneno, solamente el curandero. Después el médico lo cura y le hace la limpia que le tiene que hacer y le cose, y la Virgencita para que le permita vivir. Hay ejemplos y anécdotas muy interesantes. Por ejemplo, esta parte de la laguna, que van y las señoras se desvisten y se bañan en la laguna para que el agua las purifique. Ya hoy en día no se da, pero hubo un momento en que en la iglesia tenía ahí un potrero donde se les regalaban caballos, se les regalaban mucho oro, tenía la Virgen. Entonces esas cosas se han ido perdiendo, pero hay otras que se han ido ganando, como la manera de llegar con las peregrinaciones en el camino. Van matando animales, van comiendo y a partir de ahí hacen toda una comunidad en el ritual. Es una peregrinación en la que todos se van enriqueciendo y se van hermanando. Y el ayuntamiento, de alguna manera u otra, los apoya, pero con muy pocos recursos. Son ellos mismos con el mayordomo
lo que hacen esta peregrinación y se enriquecen como comunidad, porque la comunidad un día determinado sale a hacer la peregrinación y ahí se van integrando. Creo que es un libro que tiene una gran riqueza y hay una anécdota, la última que menciono, que son de los Popoluca, un señor de 85 años y otro de 95 que me decían que ya no iban más a la peregrinación porque los curas ya empiezan a decirle palabras que los ofenden y que ellos estaban acostumbrados a su padre el sol y su mamá la luna y que incluso nunca escupían la tierra, escupían una vacinica porque la tierra era importante para ellos y tenía un sentido de pertenencia muy importante. Entonces, las cantidades de anécdotas que nos dicen son maravillosas. Y los brujos, de todo lo que ellos son capaces de hacer limpia, quitar el mal de ojo. Es decir, los brujos tienen una concepción muy importante de la trascendencia que ellos tienen en la comunidad. Muchas gracias, doctor Clavijo. Todos queremos hablar mucho de nuestros temas y de nuestros libros. Realmente es difícil tener que interrumpir, pero bueno, ya nos pasamos bastante del tiempo, entonces todavía nos falta una presentación. Si al final nos queda tiempo, pues también algún comentario que se haya quedado ahí en el pendiente, pues también lo podremos hacer, ¿no? Entonces, bueno, le doy la palabra ahora a Pedro Ureña Rib, que nos va a presentar el libro Martinica, que es de su autoría, y él es de la Universidad Autónoma de Santo Domingo y de la Universidad de las Antillas y de la Guyana. Entonces, adelante. Buenas tardes, ¿se me oye? Sí, se oye bien. Tengo una presentación aquí que envío, entonces ahorita la comparto. Yo había enviado unos documentos, no sé si llegaron, y no sé si me están viendo. Estoy en casa, porque yo no me veo. A ver. El doctor sí lo estamos viendo, sin ningún problema. Ya el doctor Cristóbal le va a ayudar a compartir su presentación. ¿Cómo se puede ver esto? Pues en la computadora no sé si puede ver usted la presentación que ya se está proyectando. ¿Lo muevo yo o lo mueven ustedes? Aquí lo podemos mover, si solo nos indica cuando quiera la siguiente. Solo les recuerdo que son 20 minutos de presentación. Ok, pues comienzo entonces. Pues esta es una obra que reúne fotos que habían sido realizadas durante mi estadía en Martinica, de 10 años en Martinica y 10 años en Guayana Francesa. Soy dominicano, estudié en Francia y pues y evidentemente cuando salí a Martinica ya era profesor de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, el Departamento de Idiomas. Mi preocupación principal, uno, es que en el Caribe todo el mundo se dice caribeño, pero muy pocos saben lo que hay detrás de la palabra caribeño. Porque generalidades, pero si alguien le pregunta a un trinitario qué cosas hay en Martinica o en Guadalupe, o a un dominicano que hay, que cítame 3 cosas que te gusten de Jamaica o de otro sitio, se queda la mente en blanco. Entonces, mi preocupación desde hace mucho tiempo es el de por tener una información y una motivación a ver y conocer lo que somos el Caribe, lo que redundará desde el punto de vista cultural con que haya más intercambio. ¿Podemos cambiar? ¿Cómo hago para cambiar las diapositivas? Ok, el periodo, el libro contiene un resumen histórico del periodo colonial. Seguimos de la economía de plantación, seguimos. ¿Alguien me lo cambia? Ok, pero sobre todo son los elementos culturales lo que me importaba poner en relieve, por lo que tenemos en común y por nuestras diferencias. Tenemos carnaval, la madrás, la música. Evidentemente no he abordado todos los detalles de esta. ¿Cambiamos? 1.000 kilómetros cuadrados tiene Martinica. De mi país tiene 48.000 kilómetros cuadrados. Y en esa pequeña superficie han salido grandes escritores y grandes cosas. ¿Seguimos? Hay una página en el libro donde se habla
de mi historia universitaria, mis trabajos, y sobre todo que quiero agradecer con esta obra la acogida que he tenido durante 20 años en el Caribe francés. Me he sentido en mi casa y he compartido, he convivido y he tenido esa gratísima experiencia de gente que me apoyó y me ayudó. Seguimos. Esta es la portada, una imagen de Fort-de-France, una imagen se ve la torre de la iglesia y algo de la arquitectura. Seguimos. Aquí simple y llanamente es una obra bilingüe. Más tarde ya veremos los párrafos bilingües. Una casa de las antiguas, tradicionales, y es evidentemente un momento de la periodo colonial donde comienzo a explicar esto. Los franceses llegaron, seguimos, los franceses llegaron al Caribe a 100 años después de los españoles y seguimos en 1635 cuando se compraron, se intercambiaron, se ocuparon las islas de San Kitts y Nevis primero, que hoy son San Cristóbal y Nieves en español, y luego la isla de Martinica. Estos son uno de los imágenes de los franceses de la época. Seguimos. Resumen histórico. La columna azul es en francés, la columna blanca, en letras negras es en español. Ahí tenemos una imagen del Palacio de Justicia, construcción evidentemente muy europea, podríamos decir que estábamos en Burdeos, en Le Mans, en fin. Seguimos. Es un libro que pretende presentar las fotos. Se explica un poco el tipo de plantación y cómo se organiza en torno a la plantación, a la habitación. El amo, el planteur, tiene el cañaveral, el ingenio y los esclavos, todo en una unidad. Y esto va a determinar enormemente el futuro de la cultura en este país, en esta isla y en varias islas. Seguimos. Evidentemente ilustramos con algunos elementos de fotos de la Fundación Clemente, que es una de las fundaciones mayores, con la elaboración del ron y del azúcar, y sobre todo con la presencia de la máquina de vapor, que fue uno de los elementos que coadyuvó para la eliminación de la esclavitud, ya que era más fácil y menos caro tener una máquina de vapor que mueve, que muele, que mueve, que cocina, en fin, en vez de tener esclavos que se compran, que se gastan, que consumen, etcétera. Seguimos. Otra imagen de la plantación. Ya hoy no hay tanta plantación de caña de azúcar como de banano. El plátano es un elemento de exportación hacia Europa que consume mucho lo que nosotros en Dominicana llamamos guineo y que banano o plátano. Seguimos y alternan aquí las imágenes de cómo la montaña y la plantación, pequeñas llanuras que colindan con colinas y montañas más altas. Seguimos. Flora, seguimos, vemos las montañas. Esas montañas determinan un clima húmedo tropical, y ese clima húmedo tropical es favorable a este tipo de flores, aves del paraíso y otras, que son hoy en día un renglón de exportación hacia Europa, y que llenan, cuando uno llega al aeropuerto, ve que hay esas enormes tiendas llenas de ese tipo de... Acabo de verlo. ¿Seguimos? Acabo de verlo. No creo, maestra, porque ya había hecho este compromiso con ¿Alguien doctorados. habla? No entiendo. A las 9. Tenemos el bosque Gracias, maestra. tropical con neblinas, riachuelos,
con helechos arborescentes. Seguimos. ¿Alguien me oye? Bosque y cemento. Otra de las cosas que me sorprendieron cuando llegué, bueno, que llegué en el 89, 90, hace ya cierto tiempo, esa colindancia entre cemento y ese pleito entre vegetación y cemento, urbanizaciones por aquí, por allí. Veremos algo de eso más tarde. Seguimos, montañas siempre. Seguimos, herencia africana. Debido a la estructura misma de la explotación de la plantación con la habitación, la Rue Casse-Nègre, el callejón de los negros, de los esclavos, la casa colindante o muy cercana del amo y su familia, y no muy lejos el ingenio y las fábricas, impiden la expresión verdaderamente profunda del espíritu que se logra recuperar de África en los esclavizados de aquella época. Nos queda el ritmo, el tambor. Estas son imágenes de algunos tambores que se fabrican y se elaboran en el día de hoy y que son fuente de la vida cultural martiniqueña. Seguimos. Herencia africana. Aquí, si vemos las bolsas, tenemos curry, tenemos azafrán, dicen ellos azafrán, que es otra raíz, que no es el azafrán europeo. Tenemos todos estos potecitos y verán ustedes con las hojas los potes, los frascos están sellados con una tela de madrás, que ya veremos más tarde. Esa es una cocina, va a dar origen a una cocina criolla compleja con elementos de Extremo Oriente, del Caribe y de amerindios. Seguimos. Madrás. Cuando en 1848 Francia abolió la esclavitud, vinieron gente, o trajeron, no vinieron, porque no eran turistas. Se contrató, evidentemente en los términos de 1848, personal para reemplazar la mano de obra esclava que había sido liberada. Trajeron tamules de la India, trajeron chinos, ya habíamos visto, y eso lo conocemos todos, los culís que vinieron en aquella época, a mediados del siglo XIX, a toda América. Pero con ellos vino también una tela de la India, una tela de Madrás. Madrás, una ciudad, región de la India. Y con ellos vestidos, trajes. Recordemos que el Código Negro tenía códigos de vestimenta para los esclavos, casados, solteros, para los amos y los no libres. Si vemos las muñecas que representan martiniqueñas, tenemos que cada una de ellas se ve la cuaza, el tocado, que es de Madrás y con distintas puntas, una punta, dos, tres puntas, lo cual significa que esa señora está disponible, esa señorita está casada, no está dispuesta a ninguna aventura, etc. Seguimos. La gastronomía es fundamentalmente ¿cómo se llama? Del mar. Erizos. Nunca había yo comido erizos negros como los que se comen en Martinica, a cangrejos, a crab, y por estaciones. Es muy interesante los movimientos de comida gastronómicos por estaciones, ya que según el momento hay consumos específicos. Y la siguiente imagen creo que les podría gustar mucho a los colegas y amigos mexicanos. Seguimos. Es una foto que mi editor no quiso poner, porque es una foto que hice yo por aquí y que a él no le gustó. Pero es algo muy típico martiniqueño, uno de los mets de las comidas más elegantes, que son
unos bollitos de aguacate, bacalao y cuac. El cuac es harina gruesa de yuca, lo que más finas en Brasil se llama farofa. Esto es feroz, uno de los platos preferidos en las recepciones, que me asombró mucho. Siguiente. El carnaval. Eso me asombró mucho porque fue la primera vez que yo vi que desde el jueves en la noche, viernes, hasta el miércoles de ceniza, se había un carnaval. Y cada día con un tipo distinto, un color diferente. Si el martes del Carnestolenda es rojo, todo el que desfila y sale a la calle se pone una prenda roja. Y si es miércoles de ceniza, pues blanco y negro, porque es el momento donde se va a quemar al rey del carnaval, a Babal, que lo ven ustedes aquí, una enorme figura en papier maché que pasea en una carroza. Es Babal y se lo quema en el día. Hay el día de los matrimonios inversos, donde el hombre se disfraza de novia y viceversa. En fin, un gran carnaval. Seguimos. Begin. The Begin. Esta música que tenemos en Martinica tradicional, junto con el groca y otros de los tambores únicamente, que fueron muy famosos en el París negro de los años 20, donde estuvieron tan de moda después de la Primera Guerra Mundial los artistas negros que se habían quedado de las armadas norteamericanas, pero junto con los martiniqueños, lo que dio una herencia muy particular. El zouk salió en los años 70, más o menos, algo más tarde, pero hoy en día la juventud también inventa nuevos zouk, nuevas maneras de hacer música, y hay en lugares nocturnos donde los pequeños grupos aficionados no profesionales se presentan semanalmente, lo cual es interesante. Seguimos. El libro tiene 150 páginas. Aquí he extraído muy pocas de los elementos que he podido poner. Como en México, pero de manera distinta, se celebra el Día de los Muertos. El Día de los Finados, a la misma fecha, los cementerios desde el principio de la semana se comienzan a limpiar, a pintar, a adornar, y en la noche del Día de Finados se juntan los parientes, se juntan los amigos, los aliados, y a contar las historias, anécdotas del difunto, a tomarse un trago juntos y a retomar la unión de la familia ampliada. Seguimos. Fotos de en Fort-de-France tenemos la Bibliothèque Chercheur. Esa Bibliothèque Chercheur fue un legado de Victor Chercheur, aquel senador, representante que redactó no solamente el decreto de la abolición de la esclavitud en el 48, sino que publicó varias obras sobre la igualdad de las razas, sobre el valor del africano, etc. Y al morir legó a Martinica esta construcción que vino en barco, todo en hierro, como veremos en otro lugar, en otras fotos. Seguimos. En medio de aquellas montañas y estos montes, ven ustedes aquí en el centro izquierda unas pequeñas torres. Seguimos. Es algo que muestra la impronta de la influencia de Francia en Martinica. Es idéntica, una copia reducida de del Sacré-Cœur de Montmartre a París, y se llega ahí en peregrinación con un espíritu de catolicidad particular. Seguimos.
Otro de los elementos más importantes que hay que conocer de Martinica es, primero, la ciudad de Saint-Pierre. San Pedro en Martinica era, se decía, el París del Caribe, pero desgraciadamente por culpa de algún político ansioso porque los electores se manifestaran en las urnas, impidió que, a pesar de las señales de erupción posible de la montaña Pelé, que veremos, ahí se ven las nubes en la montaña que sube, ahorita veremos la montaña Pelé, un día 2 de mayo estalló ese volcán con una nube ardiente que quemó 30.000 personas. De ese hecho hubo que mudar la ciudad. Veamos solamente alguna imagen de lo que quedó de Saint-Pierre. Siguiente. Doctor, solo para comentarle que nos quedan 5 minutos, por favor, para la presentación. Siguiente. No sé si me escucha, doctor. Aquí tenemos, por suerte, la montaña, el Pelé, en la ciudad de Saint-Pierre. Seguimos. Siguiendo. A la derecha, arriba, tenemos las escalinatas del Gran Teatro que existió en la época y que ya fue completamente eliminado por el volcán, destruido, y quedan esas escalinatas porque era una símil del Gran Teatro de Burdeos. Y tenemos otra construcción que es una cámara de comercio en esta ciudad y que recuerda su construcción, su arquitecturas pasadas. Seguimos. Siguiente. Fort-de-France. Fort-de-France fue creada luego de la destrucción de Saint-Pierre. Seguimos. Y en Fort-de-France tenemos al fondo y el gran fuerte, que es uno de los pocos fuertes franceses que existen. Las rutas de comercio triangular las que venían de España antes de los franceses, venían a Guadalupe, Puerto Rico, Guadalupe, Cartagena, Veracruz, Habana, y seguían. Pero los franceses, y ahí en esas ciudades hay grandes fuertes, pero los franceses tenían que se llama Fort Saint-Louis, alrededor del cual fue creada la nueva ciudad de Fort-de-France, que era Fort Royal, fuerte real, en aquella época. Seguimos. Imágenes, y hay muchas más, de algunos aspectos de Fort-de-France. A mí me pareció algo romántico este puente curvo. Seguimos. Y el turismo. Vive del turismo, hay mucho turismo y vienen los grandes cruceros a la bahía de Fort-de-France y de ahí a visitar la isla. Seguimos. Hay una callecita en la ciudad Bolívar, la calle Bolívar de Fort-de-France, que es una de esas callecillas tradicionales y antiguas de clase media limitada, el canal Levasseur con su lancha que atraviesa la ciudad, pero tenemos un edificio moderno, modernísimo, y ese edificio moderno aloja el puerto, las autoridades del puerto y los que administran los paquebots, los cruceros. Seguimos. Fort-de-France está lleno de pequeñas colinas. Esta es una de ellas. Citron, otra y otras, y parece esto como una favela. Da un ambiente muy particular a la ciudad cuando uno está debajo a nivel del mar y que ve toda alrededor. Estas casas son, como verán ustedes, todas en construcción en cemento, en duro. No son solamente una favela muy pobre. Seguimos. La catedral. He querido presentar una imagen de la catedral, el interior de la catedral con sus vitrales, pero sobre todo para mostrar la construcción en hierro
que recuerda aquello de la Torre Eiffel, que fueran cosas hechas por en la misma época, con la misma tendencia. Seguimos pueblos, algunos pueblos. Acá tenemos un gran artista martiniqueño. Ese gran artista martiniqueño fue escogido para conmemorar en San Josef, el pequeño pueblo de San Josef, la muerte de un gran número de habitantes de esa ciudad que habían hecho una especie de peregrinación para conocer y ver lo que quedaba de sus ancestros que habían trabajado en el Canal de Panamá. En el Canal de Panamá murieron, vivieron, construyeron una enorme cantidad de gente del Caribe, Guadalupe, Martinica, Jamaica y todas las islas del Caribe dieron su contribución al canal. Seguimos. Diamante. Esta es una anécdota interesante. Durante la Revolución Francesa, desde antes, ya los ingleses habían ocupado Martinica. Quiere decir que la guillotina no pasó por Martinica, pero era inglesa que habían también capturado a Santa Lucía y a la Dominica, que luego se quedaron siendo inglesas. Pero este peñón implica la frontera, el sur, entre la Martinica y Santa Lucía. Interesante, fantasmagórica, con unas playas paradisíacas alrededor. No he querido tampoco poner muchas playas, porque playas tenemos todos, pero son anécdotas interesantes que muestran algo de la historia de manera simpática, me parece. Ese peñón no se sabe, y no hay quien te diga en Martinica si es inglés o si es francés. Seguimos. La trata de la esclavitud, la trata de esclavos, de africanos. Aquí un monumento conmemorativo de la abolición de la esclavitud que está justamente en esa comuna de El Diamante, y es un conjunto escultórico compuesto por estas figuras apesadumbradas que miran hacia África. Es un enorme triángulo de escultura que está sobre el borde de un risco en una bahía que señala el punto donde naufragó un barco negrero en aquella época, en la época de la trata, y miran directamente hacia el punto desde donde salió ese barco negrero. Seguimos. No tenemos tiempo ya. Ya vamos a ir cerrando, doctor. No sé si me escucha. Estamos teniendo un poquito de problemas de audio aquí. La oigo mal, pero podríamos ver las últimas páginas, por favor. Ya se pasó. Y así abreviamos. Vamos a hacer una breve La vida literaria, porque eso es más de nuestra... Por favor. Ya estamos cerrando, doctor, no sé si nos escuchan, porque estamos teniendo problemas de audio en el salón. Entonces ya vamos a ir cerrando. Le agradecería mucho sus conclusiones. ¿Qué me dice? Es que estamos teniendo problemas de audio. No sé si me escucha. ¿Me escucha? Yo quería mostrar la página. Ya vamos a ir cerrando, doctor. Le agradeceríamos muchísimo sus conclusiones, porque ya estamos un poquito con el tiempo y tenemos un poquito de problemas de audio. No oigo muy bien, lo siento, pero no he comprendido nada. Parece que se me acabó el tiempo. Entonces, pues, pon un mensaje. No sé, es que no se puede. Bueno, muchísimas gracias a todos y a todas por su participación. Creo que estamos teniendo problemas con el sonido, los vamos a arreglar para la sesión de la tarde, ya lo reportamos, pero les agradecemos muchísimo.